primer apartado previsto para este Congreso es la reforma institucional. Y en esa área de conocimiento considero importante un tema que habitualmente no se menciona o no se profundiza y que hoy es imprescindible. Me refiero al planeamiento como instrumento de gobierno. En la Argentina, varios gobiernos en la segunda parte del siglo XX utilizaron esta herramienta, pero lo hicieron de manera esporádica. Es decir, el gobernante que en forma sistemática y por mayor tiempo utilizó esta herramienta fue el general Perón. Desde el año 44, en que el presidente provisional, general Farrell, le encargó que organizara el llamado Consejo Nacional de Posguerra, que estaba destinado a preparar el país para los cambios inevitables que se iban a producir al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con ese equipo, que coordinó el doctor Figuerola, un español expatriado en la Argentina, y conducido por el general Perón, que ostentaba en ese momento la vicepresidencia de la Nación, comenzó a armar un equipo técnico de alta calidad y adquirir la experiencia que le serviría después, ya siendo presidente, lanzar lo que se llamó el primer plan quinquenal, 47-51, y después el segundo plan quinquenal, 53-57. Es interesante para tener una idea de cuál fue el eje que seguía Perón en este tipo de trabajo, de tarea de gobierno. En el modelo argentino, muy citado y poco leído, ya no se consiguen ni siquiera en las librerías de material viejo, por lo menos en Córdoba, hay una frase muy significativa que está contenida en el modelo argentino en la segunda parte. Recordemos que el modelo fue enunciado por el general Perón ante el Congreso de la Nación el 1 de mayo del 74. Esta frase a que me refiero está tomada de la Carta Apostólica Octogésima Advenies de Pablo VI y dice: la apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto cuando se quieren rehuir las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas. Hoy es un hábito, yo casi diría un vicio, utilizar la palabra utopía como sinónimo de esperanza, olvidando que esta palabra la inventó otro gran santo de la Iglesia, patrono de los políticos y gobernantes, que fue Tomás Moro. Él, con su característica ironía, su conocimiento de las lenguas clásicas, armó con un prefijo griego y otro latín esta palabra que no existía, utopía, que significa justamente lugar que no existe. En cambio, en sentido inverso, el modelo propone un ideal no utópico, con dos tareas permanentes: acercar la realidad al ideal y revisar la validez de ese ideal para adaptarlo a la realidad del futuro. Esto implica utilizar un enfoque realista de la política, que hoy nos resulta muy útil para orientarnos en esta época de globalización, donde existen amenazas y desafíos muy complejos. Sin embargo, si sabemos utilizar la herramienta de planeamiento y tenemos claras las ideas, pese a todos los condicionamientos que implica la vida en la vida internacional actual, vista sin anteojeras ideológicas, esta realidad, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, 1989, ofrece posibilidades de actuación autonómica incluso a países pequeños y medianos, como lo demuestra la realidad mundial. Por lo tanto, no compartimos la tesis de que en el siglo XXI es imposible alcanzar, por medio de un Estado-nación, el concepto de soberanía. Y se propone
como alternativa postular una organización política supranacional. Esto, por ejemplo, lo acaba de manifestar en un libro llamado La clave peligrosa, Juan Grabois. Lo que sí es imprescindible es que el Estado funcione, y funcione con la mayor eficacia posible. Y ahí nos encontramos con un serio problema que ya no depende de la situación internacional, sino de nuestra situación interna. Esto también lo describió con maestría en una sola frase el general Perón cuando volvió al país en un mensaje a los gobernadores el 2 de agosto de 1973. La destrucción aquí ha comenzado por lo más grave que puede producirse, la destrucción del hombre, y ha seguido por lo más grave que puede haber después de eso, que es la destrucción del Estado. Efectivamente, al asumir su tercer mandato, el general Perón, el Estado argentino ya no existía. Y es por eso que el llamado plan trienal no tuvo la consistencia técnica de los dos planes quinquenales que hemos citado. Fue un simple conjunto de programas desconectados que en la práctica nunca se aplicó. Para poder entender un poquito esto, que es un tema bastante complejo, que después podemos profundizar en la reunión de comisión, podemos seguir la guía del profesor de María, considerando que el Estado es el órgano de conciencia, síntesis y mando de una sociedad territorialmente delimitada destinada a procurar el bien común. Esas tres funciones señaladas, la síntesis o integración social, el planeamiento y la conducción, son tres funciones indispensables. Si un Estado no las concreta en la práctica, ha desaparecido o no cumple sus funciones. Eso es lo que ocurrió en la Argentina hace ya 5 décadas. Y de allí la paradoja de culpar al Estado, que solo conserva la formalidad constitucional, de todos los males en la Argentina, siendo que el mal principal, me animaría a decir casi el único, es que el Estado no funciona. Y si el Estado no funciona, no hay otra vía para solucionar los problemas sociales y económicos de la Argentina. Con respecto a una de esas funciones que nos interesa aquí estudiar de manera preferente, el planeamiento, sabemos que es un proceso permanente que nos permite o que nos ayuda a utilizar con la mayor racionalidad los recursos disponibles. Todo plan nacional es el fruto, si es que va a tener eficacia, de una serie de concertaciones con los representantes de los organismos vivos de la sociedad. Y por lo tanto es un patrimonio de la sociedad, no de un gobierno. Y debe ser ejecutado también por lo que Perón llamaba la comunidad organizada. El planeamiento no se agota en la formulación, diríamos que es lo menos importante del proceso. Incluye además el análisis permanente y la revisión periódica sobre la viabilidad y las consecuencias de los objetivos que ha elegido el Estado. Este proceso de elaboración de un plan tiene 3 niveles de confección. El largo plazo, no menos de 10 años, que requiere la definición de las cualidades de la sociedad que se vislumbra para el futuro y la identificación de las estrategias globales para alcanzarlo. Esto debería estar en manos de un Consejo Nacional de Desarrollo. El mediano plazo, que debería coincidir con el mandato presidencial de 4 años, estará a cargo del Poder Ejecutivo con la participación del Congreso. Por lo tanto, se requiere que el plan de mediano plazo sea aprobado por ley. Y finalmente, el plan de corto plazo, que corre paralelo al presupuesto anual, así como la ejecución del mismo, corresponde al gabinete presidencial. Un plan implica siempre no solo una mera extrapolación de los datos disponibles, sino la intervención decisiva de la voluntad humana. Esto implica un riesgo siempre latente de caer en la tentación de hacer futurología.
con su consecuencia más dañina, que es la ingeniería social. O sea, tomar a la sociedad como una cosa que puede ser manipulada y modificada a gusto del gobernante. Sin embargo, el futuro es parcialmente controlable. El futuro de un pueblo, entendido como proyecto vital colectivo, puede en buena medida ser regulado desde el presente. Un plan de la nación, entonces, no aparece como una fórmula mágica, sino como una combinación perfectible de realismo y voluntad. Hoy no solo es posible, sino imprescindible la planificación, pero siempre respaldando cada acción, cada plan, cada etapa en el consenso de sus protagonistas, que son los ciudadanos representados por las vías naturales de representación. Y estos ciudadanos deben participar en la elaboración, la ejecución y la modificación de todo plan. Y el Estado, en su función de planeamiento, realiza un proceso permanente con varias etapas. En primer lugar, centraliza la información que le llega de los grupos sociales, recopila sus problemas, necesidades y demandas, elaborándose un diagnóstico. En segundo lugar, sobre la base del diagnóstico y de las directivas políticas que fijan las prioridades, se confecciona un modelo de desarrollo que equivale a un proyecto nacional. Este proyecto nacional debe contener los fines comunes de la sociedad, que normalmente están incluidos en la Constitución Nacional y en otros documentos, y que señalan los objetivos políticos y los valores espirituales que identifican a un pueblo. Del modelo surgen los objetivos, que son los resultados que se espera alcanzar en cada área de gobierno, las políticas, que son los cursos de acción para alcanzar los objetivos, y las estrategias, que son las formas de utilizar los medios disponibles. Hasta aquí el proceso de planeamiento es predominantemente político. Recién en la cuarta etapa comienza la fase técnica del proceso, que es la programación de las actividades propiamente dichas, con el detalle de los programas y proyectos, la previsión financiera y el cronograma respectivo. Y en la quinta etapa, el hermano siamés del planeamiento, que es el control de gestión, que permite evaluar no solo las metas fijadas, las metas son la cuantificación de los objetivos, sino también las otras etapas del planeamiento. Es bastante habitual que falla un plan sencillamente porque estuvo mal confeccionado el diagnóstico, es decir, la primera etapa. Eso hace que se derrumbe toda la estructura teórica y técnica elaborada y hay que empezar de nuevo. Por eso el control de gestión es fundamental en la vida moderna. Pero además de la concertación previa, a la que ya aludimos, se requiere otro elemento que he señalado también en el modelo argentino: contar con funcionarios estables, de la mayor capacidad, que permanezcan ajenos a los cambios políticos. Esto implica una decisión drástica que la Argentina no ha querido tomar en los últimos 50 años y que a otros países le ha causado muchos desastres hasta que aprendieron la lección. La Argentina no termina nunca de aprender que la administración pública clientelista impide, o es el principal factor que impide la elaboración de un plan de desarrollo, que exige la participación de todos los funcionarios, que estos funcionarios no deben ser designados a dedo por la voluntad exclusiva del gobernante de turno, sino que deben ser seleccionados por el mérito. Para citar breves datos oficiales del Ministerio de Modernización, la Administración Nacional tiene 2.300 cargos de directores y coordinadores, categorías A y B, el máximo del escalafón, y según la ley deben ser cubiertos por concurso. Sin embargo, al momento actual, hay solamente 72 cargos de estos mencionados designados por concurso, o sea, el 3%. Y se ha estimado
por parte del mismo ministro de Modernización que para el 2020 estarían concursados la mitad de esos cargos. Esto es inaceptable para un Estado que quiera ser moderno y funcionar con eficacia. Los organismos públicos deben necesariamente estar integrados por empleados permanentes, designados en función del mérito. Y ese nuevo modelo de gestión implica que en la misma ley de presupuesto cada año se determine con exactitud la cantidad de cargos considerados políticos y que, eso sí, quedan a discreción del presidente de ese momento. Consideramos que estos cargos no deberían exceder los 500 en total. Todos los demás cargos deberían ser cubiertos por concurso. Si parece que pueden ser pocos, porque la última vez que asumió el actual gobierno, buscó a través de una consultora privada cómo cubrir con sus partidarios 30.000 cargos. Pasar de 30.000 a 500 implicaría evidentemente un esfuerzo, pero no superior al que tiene Japón, por ejemplo. En Japón solamente son designados por el primer ministro 20 ministros y 4 asesores, 24 personas. Todos los demás, incluidos los subsecretarios, son de carrera. Y ahí tenemos el resultado. Por otra parte, en una concepción no totalitaria, el planeamiento estatal debe ser vinculante exclusivamente para el propio Estado y meramente indicativo para el sector privado, pues la autoridad pública no debería realizar ni decidir por sí misma todo lo que puedan hacer y procurar los individuos y las comunidades menores e inferiores. Sin embargo, la complejidad actual de los problemas hace que sea insuficiente el llamado principio de subsidiariedad y por lo tanto es imprescindible la orientación del Estado, que mediante el planeamiento se dedique a estimular, coordinar, suplir e integrar la acción de los individuos y de los grupos intermedios. En conclusión, un proyecto nacional puede contribuir en esta etapa asignada por el fenómeno de la globalización a compatibilizar la inevitable integración del país con los demás países con la preservación de la propia identidad cultural, haciendo explícito lo que somos, a fin de buscar lo que debemos ser. Lo contrario sería abandonarse al futuro sin prudencia, de la mano de un empirismo más o menos ciego. Muchas gracias por la atención.